Un rey tenía un sirviente muy cercano, un hombre que comía juntamente con él, caminaba a su lado y conocía sus secretos. Todos en el palacio sabían que aquel hombre era de mucha confianza. Pero un día, por unas pocas monedas, el sirviente vendió al rey y a sus enemigos. Cuando lo entregó, no lo hizo con espadas, no lo hizo con violencia, no lo hizo con muchos. Cuando él lo entregó, fue con un beso en la mejilla. El gesto, que debía ser un símbolo de amistad, se convirtió en una señal de traición. El rey no respondió con odio, sino con esas palabras llenas de dolor. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Oramos. Bendito Dios y buen Padre, hoy venimos, Señor, reconociendo, papito, que a pesar de todos nuestros fracasos, a pesar de todas nuestras negaciones, a pesar de todo lo malo, Señor, tú no nos respondes con castigo. Siempre nos has respondido con amor. Señor, que las palabras que van a salir de mi boca vengan de parte suya, mi Dios amado. Ayúdanos a poder entender ese gran precio que ya pagaste en la cruz por cada uno de nosotros. Quédese, papito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas veces, hermanos, la traición no va a venir de las personas que están lejos. Y como estamos estudiando Juan capítulo 18 en esa tarde, vamos a ir al contexto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo antes de lo que vamos a ver en esa tarde? Bueno, el Señor, como ya sabemos, Él conoce todo. Él sabe todo. ¿Saben? Y el problema de Judas es que creía que Jesús no sabía que le iba a traicionar. Muchas veces nosotros también creemos que Dios no conoce aquel pecado que está oculto. Muchas veces nosotros creemos y somos tan ingenuos que no nos damos cuenta que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe y que Él todo lo escucha. Pero muchas veces estamos ahí cometiendo el pecado y como nadie nos ha visto, seguimos practicando. Qué ilusos somos, hermano. El Señor conoce cada una de las intenciones de nuestro corazón. Veamos qué dice el capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas con sus discípulos, Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedro. ¿Qué es el torrente de Cedro? Hasta ahí, veamos ahí. El torrente de Cedro era un barranco que estaba en Jerusalén. Estaba entre el monte de los Olivos y una ciudad vieja. El Señor venía de orar por sus discípulos y llegó a ese lugar, al torrente de Cedro. Es un barranco que está entre medio de estos dos lugares. Vamos adelante. Donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis?
Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, al que le entregaba. Cuando dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ahí vemos el poder y la autoridad que Dios tiene. Al escuchar estos hombres de que Él era, sintieron temor, sintieron esa presencia, la cual tiene Dios, y ellos se postraron en tierra. Veamos más adelante. Volviendo pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina y la copa que el Padre la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Bueno, vemos este pasaje, vemos el arresto de Jesús, pero yo quiero irme a otro lado, y el tema en esta tarde es el precio de una traición. Y en este caso vamos a hablar acerca de Judas, una persona la cual era un íntimo del Señor, una persona cercana del Señor, el cual Dios le había dado tremendos privilegios, le había dado cargos que indudablemente él no se merecía. Y muchas veces, hermanos, a nosotros también el Señor nos pone en lugares que nosotros no los merecemos. Pero Él, en su gran amor, nos permite ser parte de su familia. ¿Qué estamos haciendo con esos privilegios que Dios nos da? Veamos, por favor, acompáñenme a Mateo 26. Mateo 26. Versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba, ¿cómo? Judas Iscariote, fue al principal de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron, ¿qué dice ahí? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad de traicionar. Fíjense de que esto de la entrega de Jesús de parte de Judas no nació de la noche a la mañana. La traición de Judas a Jesús era un proceso que iba de a continuo. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó aquella mujer con el perfume y lo ofreció al Señor y lo tiró y los puso a los pies del Señor? Uno de los que andaba con Jesús rápidamente salió y preguntó, ¿por qué esta mujer ha botado eso? ¿Por qué esta mujer lo tira a los pies del Señor, si eso lo hubiésemos podido utilizar para darle de comer a los pobres? Indudablemente él no lo hacía con el fin de ayudar a los demás. Él lo hacía por la avaricia que tenía, por la ambición al dinero. Y hay que tener cuidado cuando nosotros ponemos primeramente las cosas materiales y dejamos a Dios como primer lugar. Indudablemente van a venir situaciones difíciles. Fíjense de que en Mateo capítulo 5, busquémoslo por favor. Mateo capítulo 5, versículo 44.
Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que los ultrajan y nos persiguen. Indudablemente el Señor, cuando fue a orar por sus discípulos, el Señor sabía que uno de los que estaba ahí con él lo iba a traicionar. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Sabiendo que uno le iba a traicionar, fue y oró. Fue y pidió al Padre que pusiese paz en su corazón, que pusiese paz en su vida. Yo les pregunto, cuando a nosotros, nuestros enemigos, nos hacen mal o los quieren hacer mal, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Bueno, aquí habemos bastantes futbolistas. Cuando su adversario le pega su patadita por ahí, ¿cuál es la reacción? ¿Nos quedamos con esa patadita y decimos, lo voy a perdonar? Indudablemente no, hermano. Muchas veces nos vamos como Pedro, ¿verdad? Con el corvo desenvainado y ahí no queremos a quitarle la oreja, ahí queremos quitarle la pierna, si es. El Señor nos da el ejemplo de que a pesar de que nos paguen con mal, nosotros debemos de pagar con bien. Y ese es el amor que Dios muestra para cada uno de nosotros. Él sabía. Pero veamos algunas características claves que Judas tenía y por qué traicionó a Jesús. Busquemos, por favor, Juan 12. Juan 12. Juan capítulo 12. Versículo 4 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. Y es lo que le comentaba. Dice, y dijo uno de sus discípulos a Judas Eucariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo, esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué dice ahí? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla para el día de mi sepultura. Ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. El Señor ya conocía a Judas, sabía que este era un hombre lleno de muchos defectos, lleno de tantas cosas que le alejaban de él. Y así también nosotros, hermanos, el Señor conoce y no me van a dejar mentir que hoy hemos fallado, hoy hemos cometido algo que no ha sido agradable para Dios. Y el Señor ya sabe. Quizás aquí yo les pudiese estar mintiendo y mostrar quizás una apariencia, ¿verdad? De santidad. Pero Dios conoce en qué le he fallado. Él sabe. Pero ¿sabe lo que anda buscando el Señor? Que nos arrepintamos. Que volvamos a Él. Que vengamos a Él. Y Él va a cambiar nuestra vida. Algo que Judas no tomó en cuenta. Él solo sintió remordimiento y se fue. ¿Cuáles son las características claves de la vida de Judas? Número 1, ¿cómo conocemos nosotros a Judas? ¿O por qué le conocemos a Judas? ¿Alguien me ayuda? ¿Por qué conocemos a Judas? ¿Ah? ¿Por traidor? Nosotros cuando nos referimos a Judas, lo primero que nosotros decimos es, Judas, el traidor. Y por allí hay otro Judas que dice el que no traicionó a Jesús. Imagínense esa característica que tiene el mundo acerca de este hombre. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo me conocerán a mí aquellas personas las cuales yo nunca le he preguntado
¿cuál es la referencia que dan de mí? Wilber, el mentiroso. Wilber, el que no es puntual. Wilber, el que nunca cumple lo que ha prometido. Wilber, el que no sale quizás. ¿Cuál es la referencia que dan para nosotros? Imagínense ustedes escuchar Moisés, aquel hombre que era ferviente en oración. Moisés, aquel hombre el cual amaba a Jesús. Qué bonito que se expresen así de nosotros. Pero a nadie le gusta, ¿verdad? ¿Cuántos le quisiésemos poner a nuestros hijos Judas? No, ¿verdad? Yo creo que nadie. ¿Por qué? Por esa característica de traición. Yo creo que muchos de los que estamos aquí le quisiéramos poner a nuestros hijos quizás Moisés, David. Algunos les quieren poner Messi, ¿verdad? A ver por qué. Otros cristianos, no porque son evangélicos, sino por el futbolista. Y esa referencia los damos, pero nadie quiere dar esta referencia o ponerle Judas porque sabemos que éste traicionó a Jesús. Busquemos Lucas, por favor. Lucas 22. Lucas 22, 48. Unas páginas atrás. ¿Lo tenemos? ¿Qué le dice el Señor? Dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué él hizo eso? Fue un traidor. Traicionó a Jesús. Otra de las características negativas de Judas fue porque era un hombre codicioso y deshonesto. Él fue elegido como tesorero, robaba el dinero del grupo y la codicia fue el factor clave en su decisión de traicionar a Jesús. Veamos por favor qué dice Primera de Timoteo 6:10, más adelante. Primera de Timoteo 6:10. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, debemos de tener cuidado. Muchas veces la traición se viene por el dinero. Y es que yo creo que la mayoría siempre es eso, la ambición de poder tener más de lo que quizás nosotros podemos llevar. Estaba viendo acerca de las industrias, yo no sé ustedes si saben y conocen las industrias de las marcas deportivas. Estaba viendo cómo Reebok fue uno de las marcas de zapatos antiguas, las cuales ellos llegaron a ganarle a Adidas. Y ellos andaban buscando y andaban viendo cómo pues podían ganar las ventas. Hubo un basquetbolista, el cual era bastante famoso, de lo bueno, era un doctor, le decían, doctor no sé qué. Este hombre, al saber que esta marca deportiva Reebok le había dado, cuando nadie quería dar nada por él, le había dado una suma millonaria y pagó por él. Pero luego vino otra, le daba el doble de que esa le había dado. Y él no pensó en los momentos difíciles los cuales otras marcas le habían rechazado. Él solo vio la ambición al dinero y se fue con la otra marca. Era All Star.
Pasó eso, la marca bajó en venta, pero siguieron su rumbo. Luego, la marca donde este hombre se pasó se fue a la quiebra y juntamente con su carrera se fue a la quiebra. Y eso también puede pasar en nuestra vida, cuando nosotros traicionamos a aquel que nos ha brindado la mano cuando quizás nosotros no teníamos nada. Y así era Jesús con este hombre, con Judas. Indudablemente Judas, nadie quería dar nada por él. Muchos lo odiaban. Y hasta el día de hoy se refieren a él por por el que lo traicionó. El Señor estuvo hasta el último momento esperando que Judas llegara a él y le pidiera perdón. ¿Y qué creen que le hubiese dicho el Señor a Judas? Te condeno. No, le hubiese dicho como aquella mujer, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Le hubiera dado otra oportunidad. Pero él no volvió a Jesús. Otra característica es que este hombre era un discípulo, pero muy cercano. Pero su corazón estaba distante o alejado de Dios. Veamos por favor Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice ahí? Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Indudablemente Judas estaba ahí porque quería algo del Señor. Y él se dejó llevar por sus impulsos. Y lo que él andaba buscando fue una miseria. Fue algo que no tenía mucho valor. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuánto le pagaron a Judas? ¿Alguien sabe cuánto le pagaron a Judas por entregar a Jesús? 30 monedas. Y ya lo vamos a estudiar cuál era el significado de esas 30 monedas. El Señor está siempre ahí. Quiere que volvamos a Él. La otra característica de Judas es, se arrepintió, pero sin rendición. Él no vino al Señor, no vino a pedir perdón. Él solo tiró las monedas y quiero que me acompañen, por favor, mejor a Mateo 27. Mateo 27. Del 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué dice ahí? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y ¿qué dice? Y se ahorcó. Fíjense la recompensa que éste tuvo. Y es que hay un dicho, ¿verdad? Mal paga al que bien le sirve el diablo. Y este hombre fue utilizado por el enemigo para querer parar la obra que Dios estaba haciendo. Y saben, Dios hasta al enemigo utiliza para ganar grandes batallas. El Señor sabía y ya lo tenía todo apuntado, todo tal y cual Él quería que sucedieran las cosas. El Señor también sabe, hermano,
lo que usted está pasando en esta tarde. Él conoce su necesidad. Él conoce que en este momento quizás está pasando dificultad. Él conoce que quizás en este momento está lleno de provisión. Él conoce cada una de nuestra historia. ¿Qué es lo que busca el Señor en nuestras vidas? Es que no importando la situación que estemos atravesando, volvamos a Él, vayamos a Él y le digamos: Señor, reconozco que tú tienes el poder para hacer cualquier cosa. Y el Señor sabía, el Señor conocía que este hombre indudablemente le iba a fallar. Ahora, Él quería darle una nueva oportunidad. Ahora, el punto número 2 en esta tarde es el precio de una traición. Y quiero recordar un poco acerca de lo que me pasó en mi vida por traicionar a Jesús. Y ustedes ya conocen, bueno, algunos ya conocen la historia la cual me sucedió. Fui a jugar, me tocaba servir y era un momento de decisión, ir a la cancha o estar en bienvenida. No me importó quizás servirle al Señor, dejé lo más valioso por ir a buscar algo que no tenía valor. ¿Cuál fue mi recompensa o cuál fue el precio de mi traición? 4 meses en el hospital con un tubo, sin poder respirar. Otros se burlaban de mí, el doctor me decía, porque andaba una canasta con agua que botaba líquido de mi pulmón, y andaba una canasta y me decía que vas a vender gaseosas, me decía. Y yo todo fregado con eso, se burlaban. ¿Por qué? Porque había dejado lo que tenía mucho valor. Cuenta una historia de un hombre que subió a las montañas. En esa montaña vio una piedra que al pegarle el sol tomaba un brillo. Y fue rápidamente, subió a la montaña, la tomó. Al llegar vio esa piedra y solo vio que era como un espejo. Y dijo: este espejo no tiene valor. Pasó un hombre y le dijo: hey, qué bonita esa piedra, te la vendo, ¿cuánto me das? No, yo no te puedo dar mucho. Como los que pasan comprando chatarra, no sé si ustedes han visto. Usted tiene una camionada de chatarra y usted espera que le dé $40 y los chabacanes le salen con $2. Bueno, este hombre también vio la piedra, sabía el valor y le dijo: te la compro. ¿Y cuánto me vas a dar? Mira, para que te sirva para la soda, te voy a dar $5. El hombre, muy alegre, dijo: bueno, $5, no se hayan votado, lo voy a tomar. Lo tomó, le dio los $5, el hombre muy feliz se fue porque conocía realmente el valor de esa roca. Fue al lugar a un museo, donde sabían el precio real. Entonces se dieron cuenta todos en ese lugar, llegaron los noticieros, de repente salió en la televisión y comienza a decir: hoy se encontró un diamante, el más grande de todo el país, con un valor insuperable. Y cuando este hombre fue y encendió la tele y estaba en el sillón y vio el precio, dijo: por $5 cambié ese precio que no tiene valor. ¿Se pueden imaginar Judas, luego de que se dio cuenta cuando arrestaron a Jesús, cuando él sabía el valor que tenía ese hombre, el cual anduvo caminando con él, anduvo dándole alimento, el cual cuando ya no tenían fuerzas, oraba por él, ese hombre el cual quizás estaban en depresión y este hombre les animaba, llegó y era la hora de su muerte. Indudablemente sintió ese dolor, sintió remordimiento Judas, pero no tomó la buena decisión, sino que dejó las monedas, las tiró al suelo y tomó la decisión. Hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones que no van dirigidas o vienen de parte de Dios,
¿Sí o no que nos equivocamos? ¿Sí o no que muchas veces pagamos consecuencias? Y es que yo he sido rudo y ustedes ya saben la historia que la cuento para aquellos que quieren comprar carro. Asesórense bien. Mi primer carro lo quería comprar y yo estaba tan lleno de que quería mi carro, que no pregunté a nadie, tenía mi pistito por ahí ahorrado y el carro que compré nada más me llevó al 58 y al mercado. No podía salir más lejos. ¿Por qué? Porque no le pregunté a aquellos que sabían, no le pregunté a Dios. Hermanos, si hemos cometido algún pecado, alguna falta, preguntémosle a Dios qué debo de hacer. Preguntémosle a Dios, ¿qué quieres que haga? Indudablemente Él les va a responder. Y Él solo quiere un corazón contrito y humillado. ¿Cuánto nos humillamos delante de Dios? ¿Cuántos vamos a Él cuando hemos fallado y le decimos, Señor, confieso, es pecado? Y eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Ahora, 30 ciclos de plata. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el valor de eso? Busquemos, por favor, Éxodo 21, 32. Éxodo 21, 32. ¿Lo tenemos? Dice, haya el 31, no, el 30, perdón. Se le fue impuesto precio de rescate. Entonces daré por el rescate de su persona cuanto le fuese el impuesto. Haya corneado a un hijo o haya corneado a una hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará al dueño. ¿Cuánto dice ahí? Bueno, ¿qué es lo que valía y cuál era el significado de estos 30 ciclos de plata? Bueno, anteriormente en Judá pagaban el precio de 30 ciclos de plata por un esclavo y ese era el valor de un esclavo. Para, para los escribas, los fariseos, para estas personas, ese precio es lo que costaba Jesús. Era algo insignificante. Era como que estaban humillando a Judas. ¿Y saben qué le dijo estos hombres a Judas? Cuando le dijeron, ¿cuánto me vas a dar? ¿Y qué me vas a dar? Le dijo Judas, ¿qué voy a recibir? Mira, te podemos dar 30 ciclos de plata. ¿Lo tomás o no? Eso es lo que vale este hombre que es un esclavo. Estaban humillando a Judas, pero él no observaba. Es que sus ojos estaban completamente cegados. También su corazón estaba apartado del Señor. Cuando nosotros, hermanos, estamos apartados del Señor, no vemos los valores que Él nos ha dado. Les pregunto, ¿cuántos hoy por la mañana le dieron gracias a Dios por algo insignificante? Porque pueden ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos dijeron, Señor, gracias porque hoy puedo ver? Todos. Vaya, les pregunto también, ¿cuántos hemos pasado consulta por la vista? Algunos ya usamos lentes, yo no me los pongo porque no veo muy bien con lentes y no me gusta. Pero ¿cuánto es el valor quizás de una operación de ojo? Hace poco llevamos a mi abuelito a que le vieran sus ojitos. Aproximadamente le cobraban $3,000 por sacarle una catarata y no sé qué más. Ese es el valor que ponían por la vista. Y saben, se pagó y no quedó igual, no puede ver.
Muchas veces nosotros no le damos el valor a las cosas que Dios nos da. Muchas veces no le damos valor a ese amor que Dios nos da. Muchas veces nos dejamos ir por nuestros afanes, por quizás nuestros placeres. Y el Señor dice que nosotros vengamos a Él, dándole gracia, con acción de gracia. Debemos de nosotros venir a Jesús a darle esa honra. Acompáñenme por favor a Mateo 27. Mateo 27. 7. Mateo 27, 7. ¿Lo tenemos? Dice, vamos a leer el 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio. Las 30 monedas también se les dio el nombre de precio de sangre. ¿Por qué? Porque por 30 piezas de plata Judas entregó a Jesús y fue derramada sangre inocente. Ese también es el valor y ese es el significado de estas 30 piezas de plata, precio de sangre. Veamos, ¿para qué sirvieron? Judas indudablemente cuando dijo, bueno, me van a dar estas $30, pongámosle dólares, voy a ir a comprar algo. Lo voy a usar para esto, lo voy a usar para aquello. Pero veamos quién disfrutó esas 30 piezas. Veamos el 8, 7, perdón. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Ahora, ¿qué era el campo del alfarero? Bueno, era un cementerio, el cual se utilizaban para llevar a aquellos hombres que eran extranjeros. Imagínense, el Señor sabía también que esas 30 ciclos de plata iban a servir para aquellos que estaban desprotegidos, para aquellos que no tenían recursos. Hermanos, el Señor siempre tiene todo bajo su dominio y lo que quizás hoy le está pasando es con un propósito. Judas nunca se imaginó que lo que él quería para su vida, el Señor lo iba a utilizar para bendecir a otros. Porque les pregunto, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de poder ir a preguntar cuánto cuesta un terreno en el cementerio. Miren que ahora cuesta, hay que sacar tantos permisos. El Señor sabía que habían personas desprotegidas y bueno, este me va a traicionar, lo que le van a dar a él no lo va a disfrutar porque me traicionó, lo siento por él, pero sí voy a bendecir a los demás. El Señor así trabaja, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cómo el Señor iba a tener en sus planes morir? Pero Él lo hizo por amor a usted y a mí, no importando nuestros pecados. Judas estuvo con Él, caminó con Él, comió con Él, pero vio tantos milagros día con día, porque ustedes si han llevado la lectura, han visto cuántos milagros el Señor hacía y sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero muchos nos convertimos como Judas, que le traicionamos, que lo dejamos por los placeres de esta vida. ¿Cuáles son los placeres de esta vida? ¿Cuáles son esas 30 monedas en nuestro contexto? Muchas veces dejamos al Señor por nuestro trabajo. Muchas veces dejamos al Señor por un partido de fútbol. Muchas veces dejamos al Señor porque me invitaron a comer. Muchas veces dejamos al Señor porque tengo que estudiar y no estudiamos. La pregunta es, ¿por qué traiciona usted a Jesús? No me la diga, cada uno de nosotros sabemos en qué le fallamos al Señor.
Pero les tengo buenas noticias. Venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. El Señor hasta el día de hoy está tocando la puerta de su casa para que vengamos a Él y tomemos la mejor decisión. Inclinamos el rostro. Bendito Dios y buen Padre, gracias por dejarnos, Señor, esta historia donde nos advierte de que nada bueno vamos a conseguir si nos alejamos de ti. Tu palabra dice en Hechos, cuando Pedro está hablándole a la gente, cómo fue la muerte de Judas. Ayúdanos, Señor, a poder ser firmes, Señor, y que el enemigo no pueda entrar a nuestros corazones y que podamos ser fieles a ti. Ayúdanos a vencer las tentaciones porque solos no podemos. Señor, en esta tarde, si hay alguien que aún no le ha recibido como único y suficiente Salvador personal, no espere llegar hasta las consecuencias que Judas llegó. Hoy es un buen momento para arreglar su vida, para permitir que Dios tome el control. Habrá alguien en esta tarde que dice, Señor, tome el control de mi vida, ayúdame, porque solo no puedo. ¿Habrá alguien en esta tarde? Señor, si todos los que aquí estamos somos tus hijos, te damos gracias. Pero si hay alguien que aún se rehusó al llamado, dale una nueva oportunidad. Llévanos con bien a los lugares que nos vamos a dirigir. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos ponemos en pie y nos despedimos con una alabanza. Dos. Bien, nos ayudan con sus palmas y ahí está la letra para que también podamos cantar esta alabanza. Cantamos a nuestro Dios. Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a
Amén.